en vez de una ética marcial. Ieyasu reemplazó la batalla, la sangre y la brutalidad por la lealtad, el conocimiento y la autodisciplina. Se crearon centros de aprendizaje y educación en las artes civiles y militares y en teología. Ieyasu era un hombre con un carácter lleno de contrastes. Adquirió el poder mediante la guerra, pero valoraba el conocimiento más que nada. En una época en la que el aprendizaje tenía lugar únicamente en los templos, reinventó una clase entera de guerreros eruditos. El propio Ieyasu fue el estudiante más entusiasta de todos. Estudió obras históricas y confucianistas durante toda su vida y ordenó la publicación de libros para educar a toda la sociedad. En el fondo, sin embargo, Ieyasu seguía siendo un guerrero de Mikawa, que amaba las cosas sencillas de la vida. Pasaba casi todo su tiempo libre en el campo, dedicado a la natación y la cetrería, y le pasó el título de shogun a su hijo. Tokugawa adoptó la práctica común japonesa de retirarse pronto del puesto de shogun y nombró a uno de sus hijos en su lugar. Él se trasladó a Sumpu, la actual Shizuoka, retirado ostensiblemente, pero de hecho, aún con el control total sobre el país. Su hijo Hidetada era shogun solo nominalmente. Así que Ieyasu seguía dominando el país. Y todavía le quedaban muchas cosas por hacer porque seguían existiendo amenazas. Ieyasu sabía que Hideyori seguía vivo en Osaka y que la familia Totoyomi todavía podía reclamar el poder. Para Ieyasu, Hideyori representaba una amenaza imposible de ignorar. Mientras viviera, Hideyori era un potencial catalizador de la oposición a los Tokugawa. Había que hacer algo con él. Ieyasu encontró pronto la manera de hacerlo. Aprovechó que Hideyori estaba construyendo un templo a la memoria de su padre como pretexto para la guerra. Argumentó que la ceremonia inaugural y la inscripción sobre la campana del templo eran un insulto para él. Ofendido, procedió a reunir un ejército de 195.000 hombres y puso sitio a Osaka. Un mes después, las fuerzas de su ejército empezaron a flaquear. Sabía que un asalto directo sobre la inexpugnable fortaleza estaba destinado a fracasar. Usando la táctica mental que había desarrollado de joven, Ieyasu bombardeó las murallas hasta que Hideyori accedió a negociar. Ieyasu accedió a retirarse, pero al hacerlo rellenó los fosos de las murallas exteriores del castillo. De un solo golpe, enfureció a Hideyori y redujo su capacidad defensiva. Al llegar la primavera, Ieyasu descubrió que Hideyori había reexcavado los fosos y que para empeorar las cosas, los Totoyomi estaban saqueando los campos. Ahora tenía la excusa perfecta para aplastar a los Totoyomi de una vez por todas. El clímax de la campaña de verano de Osaka se produjo en junio de 1615. A esas alturas, Ieyasu era un hombre viejo, pero puso a Hidetada al mando y arremetió contra la ciudad. Los Totoyomi fueron aniquilados, y Ieyasu había ganado la última gran batalla samurái. Al final de las campañas de Osaka, a Ieyasu ya no le quedaba estómago para las adversidades de la guerra. En su lugar, fijó su atención en el fortalecimiento del orden en su dominio para sus sucesores. Ieyasu pasó los siguientes años promulgando códigos para las casas militares y la nobleza. A continuación, promulgó una serie de regulaciones para los templos religiosos, los santuarios y las sectas. Es indudable que estas normas establecieron un control incuestionable del shogunato sobre el país. Pero a Ieyasu no le quedaba mucho tiempo de vida. En enero de 1616, mientras practicaba la cetrería en Sumpu, el viejo guerrero cayó enfermo repentinamente. Intentó continuar, pero un ataque 2 meses después le confinó a la cama. Ieyasu sabía que estaba a las puertas de la muerte.
Tan práctico como siempre, organizó sus ritos funerarios y murió tranquilo el 17 de abril de 1616, a la edad de 75 años. Tras su muerte, se construyeron decenas de templos en su memoria. El magnífico complejo religioso de Nikko es un monumento adecuado a la grandeza del guerrero que unió Japón bajo la paz, un logro extraordinario para un hombre. Su legado fue un Japón unificado. Creo que fue el legado más importante que dejó. Un Japón unificado y en paz. Poco después de su muerte se produjeron algunas revueltas sin importancia, pero Japón disfrutó de 250 años de paz, aunque fue una paz impuesta. El período Edo de Japón, la época del shogunato Tokugawa, fue esencialmente una etapa de paz impuesta. Era un estado policial con espías por todas partes. El desplazamiento de gente por el país estaba prohibido a menos que tuvieran permiso. Había controles en todas las carreteras. No era una sociedad agradable, especialmente para los estratos más bajos. Pero fue una época de paz y permitió que florecieran las artes. Para comprender el legado de Ieyasu, hay que comprender lo que había ocurrido antes. Sus inmediatos predecesores, Oda Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi, unificaron gran parte de Japón, pero fue Ieyasu quien unificó lo que todavía era un amasijo de clanes en guerra, convirtiéndolo en un remanso de paz. Antes de que Tokugawa Ieyasu accediera al poder, el país estaba muy dividido en feudos y no existía el concepto de Japón como nación. Existía tal vez una identidad cultural japonesa, pero había muchísimos feudos pequeños, cada uno con su propio señor, que mantenía un ejército propio, castillos y acuñaba moneda. Muchas de estas cosas sobrevivieron durante el periodo Tokugawa, pero el conflicto abierto, el conflicto militar por el dominio del poder en Japón, terminó con Tokugawa Ieyasu. Para lograrlo, había tenido que aplicar una política dura y se labró una reputación de determinación y agresión. Es cierto que empleó tácticas brutales, pero eran las propias de la época violenta en que vivió, y al mismo tiempo deseaba la paz y el orden social por encima de todo. Fueron estas características, templadas con su astucia política, las que hicieron de Ieyasu un gran líder. Su victoria en Sekigahara lo convirtió en uno de los gobernantes más famosos de la historia de Japón, y la dinastía que creó permaneció en el poder hasta 1867. El legado Tokugawa es muy importante para Japón. Instauró 250 años de paz y estabilidad. Le dio a Japón la oportunidad de desarrollarse económica y culturalmente. Un logro importante fue la transformación del papel de los samuráis, que cesaron de estar enfocados en la guerra y los conflictos y se convirtieron en administradores y burócratas. Se estableció un papel en la burocracia y su relación con el resto del pueblo japonés. Y creo que esto nos lleva hasta el día de hoy, en el que el burócrata tiene obligaciones que desempeñar organizando y administrando la sociedad en beneficio de todos. Al menos, así es como se presenta en la ideología de los gobiernos. Los efectos de su dominio siguen presentes hoy en día. Su legado más significativo fue la rígida estabilidad que implantó en Japón. Transformó la sociedad, la cultura, la economía y las relaciones internacionales japonesas e inauguró un período de paz y prosperidad sin paralelo. Los sistemas fundamentales que Ieyasu había implantado, el shogunato Tokugawa, el control sobre los daimyo, la estructura administrativa sólida y el aislamiento de las interferencias internacionales permanecieron en su sitio durante más de 250 años. La dinastía Tokugawa florecería sobre la base que él había construido. Las tradiciones culturales y la ética del orden social y la jerarquía se desarrollaron a lo largo de todo el periodo Edo.
Y esos valores y características resultan aún evidentes en el Japón actual. El rígido énfasis en el sometimiento sin cuestión a las reglas de la obediencia y la lealtad de aquella época ha durado hasta hoy. Esto es lo que convierte a Ieyasu en una de las figuras japonesas más grandes de todos los tiempos.